Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto para mi esposita y para su servilleta estar otra vez con ustedes y juntos estar estudiando las escrituras. Mira qué buen peinado me cargo, ¿eh? Sí, yo también. Es un lujo decir que estoy despeinado. Es un gusto estar con ustedes esta noche y poder juntos seguir estudiando las escrituras y en este tema que para muchos es controversial o algunos se van a los extremos, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia sobre este tema tan ¿cómo se llama? Comentado a veces, ¿no? Platícanos algo en lo que me he hecho mi cabeza. Estoy igual, yo también quisiera café, pero no. Ya, pues realmente es a gusto, ¿no? El poder estar alrededor con todos ustedes, hablando, platicando de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Comentábamos hace rato, ¿no? Que es muy padre tener esta plática, aunque pues no los vemos, pero podemos saber que se queda esta palabra en nuestro corazón, primeramente, y que el Señor nos está enseñando muchas cosas a través de los proverbios, y que pueda el Señor pues utilizar, ¿no? Nuestras palabras, que sean las de Él, para que todos podamos conocer y profundizar y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Es nuestra guía, nuestra dirección, es nuestra brújula, ¿no? Y sí, es padrísimo estos momentos de cafecito, de estudio bíblico en casa, ¿no? Son momentos muy padres que ya llegaron para quedarse, independientemente de que regresemos ya a lo presencial. Esos momentos ya llegaron para quedarse y realmente los disfrutamos muchísimo. Mi esposa y yo disfrutamos mucho precisamente estos tiempos con ustedes. Déjenme mandar por aquí. También que podamos compartir la palabra y un buen cafecito con nuestros amigos que no viven en Cuernavaca, ¿no? Que muchos de ustedes están conectándose desde fuera, desde ya sea por YouTube o por Facebook, se conectan desde fuera, desde otras ciudades, inclusive otros países. Y les agradecemos que nos juntemos a estudiar las escrituras, que nos juntemos a estudiar y analizar las escrituras. A final de cuentas es lo más importante, el conocer a Dios a través de su preciosa palabra, no a través de lo que las religiones nos puedan decir, ni tampoco a través de lo que alguna denominación o algún pastor pueda decir. Realmente, como siempre les he dicho, yo valoro muy poco mi opinión, pero la palabra de Dios es la máxima autoridad. Y es lo que salvó mi vida, es lo que ha salvado nuestro matrimonio, es lo que ha salvado nuestra familia y es lo que ha salvado miles y miles de familias, millones a nivel mundial. Realmente la palabra de Dios es poderosa y Dios se revela a todos nosotros a través de su hermosa palabra, nada más es cuestión de dedicarle tiempo. Hay algo muy triste, por ejemplo, el otro día estaba meditando porque hay muchos que andan buscando a los profetas actualmente. No es que tal profeta quiero que me profetice y tal persona quiero que venga y profetice a la iglesia y tal persona, y muchas veces la gente anda buscando y anhelando ese tipo de movimientos o de personas por ignorancia. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su preciosa palabra, pero a veces la gente es floja y en vez de estudiar las escrituras, en vez de analizar las escrituras y buscar a Dios directamente a través de la palabra, quieren que alguien más les hable. Y realmente no hay profecía más real y poderosa que las escrituras. Dice el apóstol Pedro en sus cartas, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien a estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Cuando tú estudias las escrituras, Dios te habla. Cuando tú estudias y analizas las escrituras, dejas que el Espíritu Santo te explique precisamente, porque esta preciosa palabra la dictó letra por letra el Espíritu Santo. Y si quieres que el Espíritu Santo te hable, abre las escrituras, porque el Espíritu Santo la dictó letra por letra. Por lo tanto, cuando tú y yo estudiamos las escrituras, pues nos damos cuenta que Dios empieza a revelar a nosotros, y también dejamos que Él nos hable, nos alimente, nos conforte, nos dirija, nos instruya, nos corrija, nos anime, nos sane
Así es que esta preciosa palabra es un tesoro que Dios nos ha dado. Y el hecho de que nos juntemos a estudiar las Escrituras en las noches, durante el día, es dedicarle un tiempo a apartarnos de todo y dedicarle un tiempo a decirle: Señor, háblame. Señor, enséñame. Quiero conocer tu corazón a través de tu palabra. Y es lo más inteligente que podemos hacer, ¿no? Sí. Pues vamos a orar. Vamos a orar ya para empezar. ¿Sale? Les damos la bienvenida a los que se están conectando. Saludos, Big Sal. Saludos y bendiciones de parte de la familia Salinas Chirinos. ¡Ay, qué padre! Desde Tepatitlán, Jalisco. Un abrazote. Ya ni nos despedimos. O sea que tenemos que vernos, ¿no? Y pues les mandamos un abrazote hasta Tepatitlán, Jalisco. Y padrísimas todas las noticias de las bendiciones de Dios para todos ustedes. Los amamos mucho. Pues vamos a orar. Vamos a orar para empezar. Dios, te agradecemos porque sabemos que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor, porque sabemos que de antemano tú preparas este tiempo para que nosotros podamos venir hoy ante ti, Señor. Sabemos que tú tienes muchas cosas que decirnos, Señor, y nosotros estamos necesitados de escucharte, Señor, de escuchar tu dirección, de tener esa sabiduría, Padre. Te pedimos que tú nos des de esa sabiduría que necesitamos todos nosotros, Señor, cada día para saber tomar decisiones que sean en base a tu palabra, Señor, y que podamos seguir como peregrinos en este mundo, pero sobre todo llevando en alto tu palabra, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Señor, háblanos a través de tu palabra. Queremos conocerte, queremos comprender, queremos ser agradables a ti, Señor. Reconocemos que el sacrificio que hiciste en la cruz fue enorme, Señor. Reconocemos que tienes misericordia para con cada uno de nosotros, Señor, y también vemos tu gracia, la gracia sin la cual nosotros no podríamos estar ningún día, Padre. Gracias. Gracias porque ese favor que tú nos das que no merecemos es el que nos sustenta y también nos da esperanza. Te agradecemos porque sabemos que nos amas tanto, que has provisto también de estos tiempos para poder aprender de ti, Señor, y sobre todo has entregado a tu Hijo para que podamos venir hoy ante ti y entrar confiadamente al trono de tu gracia. Dice tu palabra que el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El Señor conoce los pensamientos de los hombres y sabe que son vanidad. Y también dice tu palabra, Señor, que en la multitud de nuestros pensamientos dentro de nosotros, tus consolaciones alegran nuestra alma. Y Señor, yo te pido que así como dice tu escritura, las personas que nos están escuchando, que tienen alguna necesidad, que a lo mejor no han expresado, pero tú nos conoces a la perfección y sabes qué es lo que nosotros necesitamos, Padre. Queremos pedirte y suplicarte por esas necesidades que tú conoces a la perfección, para que tú las suplas, Señor, de la manera que tú sabes que va a ser buena para nosotros, Señor. Que a lo mejor las circunstancias a nuestros ojos van a seguir siendo complicadas o difíciles, pero Señor, que podamos seguir sintiendo tu mano que nos dirige en todo tiempo y que podamos sentir esto que dice tu palabra, Señor. Que tu consolación alegre nuestra alma, porque tú conoces la multitud de pensamientos que tenemos dentro de nosotros y que a veces nos pueden angustiar o pueden hacer que nuestra alma se encuentre abatida. Pero recuérdanos tu palabra, Señor, y como dice el Salmo de ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Y que recordemos cada instante quién eres tú en nuestra vida, Señor. Que tú nos levantes, que nos sigas sosteniendo, que tu fortaleza sea nuestra fortaleza, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo para poder, primero nosotros ser agradables a ti, pero también para poder transmitir toda esta sabiduría a la siguiente generación que está a nuestro cargo, Señor, a nuestros hijos o a las personas de las cuales nosotros podemos ser influencia en nuestro mismo caminar, Señor. Queremos serte agradables, Padre. Gracias por tu palabra y, Señor, háblanos, que estamos aquí listos para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, en el mismo nombre te pedimos, Señor, por la hermana de nuestra amiga, Señor, Marifer. Ella es tu sierva. Ella espera en ti, Señor, y ella busca tu rostro, Señor. Te pedimos por su hermana para que la sanes, la levantes, la fortalezcas.
De la misma manera te pedimos por nuestro amigo Pachito, Señor. Señor, fortalécelo, Señor, préstanoslo mucho tiempo más. Tú sabes cómo lo amamos, Señor, y te pedimos, Padre, que lo fortalezcas y lo sanes, Señor. Te pedimos también, Señor, por los permisos que necesitamos, Señor, del municipio para tu iglesia, Señor, para tu lugar. Que nos permitan, Señor, ya pronto, Señor, ya poder estar reunidos y también hacer las adecuaciones que necesitamos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor. Todo el planeta Tierra es tuyo, Señor. Todo te pertenece, toda la tierra es tuya, tú la creaste, todo te pertenece, Señor. Y a ti te pedimos esta noche, Señor, que incline los corazones, Señor, de las personas del municipio para favor de tu obra, Señor, de tu reino. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues muy bien, querida familia, vamos a nuestro estudio. Estamos estudiando Proverbios capítulo 23, estamos en el capítulo 23. 23. Y vamos a los últimos versículos. Ya para terminar el capítulo 23, vamos a los últimos versículos del capítulo 23. Dice Verónica Mendoza, saludos, Dios les bendiga, un abrazote. Y vamos, por favor, al capítulo 23, del versículo 29 al 35, este bloque que ya es el fin del capítulo 23. Pero es el mismo tema, Y vamos a leerlo, ¿lo puedes leer, amor? ¿Para quién serán los ayes? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos enrojecidos? Para los que no dejan el vino, para los que van probando mixturas. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, causa dolor como un áspid. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón dirá cosas perversas. Será como si yacieras en medio del mar o como si yacieras en la punta de un mástil. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Cuando desperté, volveré en busca de más. Qué tema, ¿no? El vino, la borrachera. Aquí habla de una borrachera. Y fíjate, dice, ¿para quiénes son los ayes? ¿Para quiénes son el sufrimiento, el dolor, ¿no? La jaqueca, la cruda? Me siento mal. ¿Para quién es, no? Y luego dice, ¿para quién es el dolor? ¿Para quién es? ¿Para quiénes son las rencillas? O sea, aquí te va describiendo de una manera muy gráfica y muy, muy clara lo que todos sabemos, ¿no? Respecto a las personas que tienen problemas de alcohol. Y habla de dolor. Hay un dolor no solo para la persona que se emborracha, sino también para la familia. Sí, claro. ¿Cuántos niños han quedado lastimados y realmente, no quiero decir traumados, pero pues sí hay algunos casos. Hay unos casos que sí, ¿no? De un trauma al ver a su papá o a su mamá tomados. Es algo sumamente triste, es un dolor no solo para el que está tomando, es un dolor para la familia. Me ha tocado muchos casos de hijos que han dicho, no sabes cómo le guardo coraje y odio a mi papá, porque yo tuve que, a veces, levantarlo de la banqueta en la mañana, hecho del baño. Y es una vergüenza, mi padre. También otro hijo llegó a decirme, para mí es una vergüenza mi madre, que la tuve que sacar y la he tenido que sacar de bares, tomada. Y qué imagen de una madre que está tomada, pero aparte cuando una mujer está tomada, se descuida completamente. Entonces, él describía cómo veía a su madre completamente tomada, rodeada de hombres, abusando, que ella ya perdió el conocimiento. Entonces, ¿qué imágenes se le graban a un niño, a un hijo, a un adolescente, cuando ven a una mamá o a un papá así?
Qué denigrante es para un hijo ver a su padre o a su madre completamente denigrado al grado de no poder hablar, de no poder caminar. O sea, es algo que causa dolor, no solo en la persona que se denigra. Algo que hace fatal la borrachera es que destruye la imagen de Dios en su creación, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Lo que Satanás quiere hacer es destruir la imagen de Dios en su creación. Por eso los hombres que se crean mujeres, las mujeres que se comporten o se vistan o se crean hombres, los niños que no sepan ni qué son ni lo que sean, lo que quieran ser, el hombre o la mujer denigrados bajo alguna droga, bajo algún alcohol. He tenido casos muy fuertes de personas cercanas que he visto lo que el alcohol o las drogas pueden hacer. Una persona con 2 especialidades, llegar al grado de verlo como un pordiosero por las drogas, y cayó en las drogas empezando por el alcohol. Porque el alcohol, le gustaba la fiesta, le gustaban los amigos, le gustaba la parranda, pero era un hombre responsable, por lo tanto tenía que ir a trabajar. Hasta que en una de esas borracheras él ya no podía ir a trabajar y uno de sus amigos le dijo: mira, con este uñazo, con este tarjetazo, ¿sabes qué? Se te va a bajar así la borrachera y vas a tener energía para poder trabajar. Y entonces se encontró en la cocaína un medio para ponerse jarra con sus cuates, la parranda, no dormir toda la noche y a través de la droga irse fresco a trabajar como si nada hubiera pasado y con una energía impresionante. Acabó como pordiosero. Gracias a Dios salió de esa adicción. Gracias a Dios. Pero lo que hace el alcohol, lo que hace las drogas, lo que hace Satanás es destruir la imagen que Dios ha plasmado en su creación. ¿Para quién es el dolor? Para aquel que está inmerso en ¿cómo se llama? Aquí habla específicamente del alcoholismo. Para aquel que está inmerso en la borrachera, pero para la familia, para la esposa. ¿Cuántas esposas están lastimadas, están tristes? Porque es denigrante que el esposo en una reunión se emborrache y empieza a faltar al respeto. Y hay algunos que son simpáticos, que les da por reírse y bromear y jajaja, jiji, lo que le llaman está happy. Pero es denigrante para la familia. Otros son violentos. Luego quieren buscar pleito, ¿no? Otros se deprimen y se ponen a chillar en un rincón. Y otros se quedan dormidos. Pero todos son una vergüenza para la familia. El dolor no solo es para el que cae en los lazos del vino, sino también el dolor es para toda la familia. Y tristemente y curiosamente muchos heredan eso. Es curioso que aquellos que lo que tanto odias, a veces acabas repitiendo lo que tanto odiabas de tu papá o de tu mamá. Para quienes las rencillas, dice el versículo 29, ¿no? Hablando de eso, que los alcohólicos acaban a veces peleados, ¿no? Contiendas, problemas. Pleitos, dolor, contiendas. ¿Para quién son las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? Porque Dios te creó libre. Y no tenemos por qué ser esclavos de nada. Es como decir, ¿quién es el que más sufre haciendo esto? ¿No? Obvio, sí, la familia, pero el que lo hace es el que a lo mejor momentáneamente no pareciera que está todo muy bien, pero aquí lo que dice es ¿para quién son los ayes? ¿Para quién el dolor? O sea, no es para el de enfrente, es para el que se está haciendo daño a sí mismo. Porque es eso, ¿no? Dice, ¿para quién las rencillas? O sea, ¿quién se mete en las contiendas, en estos problemas, o el buscar pleitos, o tantos accidentes y tantas desgracias, que
que ahora con toda la tecnología que hay y ahora que todo el mundo es noticias, ves la cantidad de información que de repente de desgracias, ¿no? Ujú. Y solamente porque están con los efectos tal vez del alcohol o de drogas o todo esto, ¿no? Entonces dice, ¿para quién es eso? Es para ti mismo, dice, ¿para quién son las heridas sin razón? Ujú. O sea, ¿para qué? O sea, no es sin razón, no tiene razón No eso. tiene sentido. No tiene sentido. Y eso es lo que hace el pecado. O sea, el pecado Sí, lo que claro. hace es ¿Para quién venderte es? la idea de que lo necesitas. Sí, y de que qué padre sentir, que te hace sentir Ajá, súper bien. y te la vas a pasar increíble, ¿no? Y como les he platicado aquí muchas veces, cuando yo iba al gimnasio, claro que se me nota, ¿verdad? Pero cuando yo iba al gimnasio, digo, se me nota que ya no voy. Me daba tristeza escuchar a los hombres ahí en los vestidores, cómo presumían su pecado. O sea, estamos tan entenebrecidos que presumimos el pecado. Y ellos presumían no solo sus adulterios, no solo sus fornicaciones, ¿no? Con quién se acostaban, de ahí del gimnasio, sino sus borracheras. Y lo decían como con un orgullo y dices, qué tristeza que podemos presumir algo que es de vergüenza. No, hombre, me puse una, y como chavitos adolescentes. Y estás hablando de ya pues, adultos, señores de 50 y tantos años. Los ves completamente perdidos. Sin razón. ¿Para quiénes son las heridas? Sin razón. No es necesario. No lo necesitas. ¿Para quién los ojos enrojecidos? ¿No? Fíjate, empieza a describirlo. Y dice el versículo 30, para los que no dejan el vino. Para los que no sueltan el vino. Que ya tienen una adicción, Ya. ¿no? Que ya están así, ya. Y dice para los que van probando misturas, o sea, que cada vez entiendo que es cada vez algo más fuerte, algo más fuerte, ¿no? Y luego dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, ¿no? Hasta lo sientes, ay, qué rico, ay, qué delicia, ¿no? Así como que, uy, estoy bien, me estoy sintiendo bien. Pero al fin muerde como una serpiente, causa dolor como un áspid. Tus ojos verán cosas extrañas. Y eso pasa. Ya los borrachos ya pierden los sentidos. Y su corazón dirá cosas perversas. ¿Cuántas heridas hay en la familia? Y hago énfasis en la familia porque este estudio de los martes está enfocado en la familia. Y literalmente, ¿cuántas heridas hay en los hogares, en las familias? De palabras que se dijeron cuando alguien andaba tomado. De relaciones, que se rompen, ¿no? No, o sea, que se dejan de hablar por años. Imagínate qué horror, ¿no? O sea, son relaciones que deberían de fortalecerse, se rompen. Y luego dice el versículo 34. Será como si yacieras en medio del mar, hablando de ese mareo, ¿no? Y como si yacieras en la punta de un mástil, o sea, pues ya el va y ven, ¿no? Cuando alguien está borracho ya se anda meciendo todo mareado. Sí, será como si yacieras en medio del mar, imagínate. Y luego dirás, me hirieron, mas no me dolió, ¿no? Estoy bien machín. Me azotaron, pero no lo sentí. Pues sí, es cierto. Pierdes todos los sentidos. Cuando estás borracho, una persona pierde los sentidos. Cuando despierte, volveré a buscar. Volveré en busca de más. O Ya sea, pasó, ¿sabes qué? Ya me pasó, pues no pasa nada. Yo voy a volver y voy a seguirle, ¿no? Y esto es algo importante, querida familia, amigos. Como los pasos de la adicción ahí, ¿no? Ajá, exacto. O sea, aquí está hablando precisamente eso. Está diciendo, está describiendo lo que es una persona en la borrachera. Está describiéndole, la describe bastante bien y bastante gráfico. Pero ahora aquí el punto es este. ¿Qué dice la Biblia, no? Porque esta es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el alcohol? ¿Es pecado beber vino?
¿Es pecado beber cerveza? ¿Es pecado beber tequila o no sé? ¿Sí o no? Porque esta pregunta me la han hecho muchas veces. Y por supuesto, tanto tú como yo conocemos las dos posturas. Aquellos que son sumamente tajantes y radicales, porque son radicales como fariseos en ese punto, pero son muy flexibles en otros, ¿no? Es curioso que aquellos que se dan golpes de pecho en algunos puntos, miras otros de sus puntos y dices, hijo, pero acá eres muy flexible en muchas cosas que no debería ser flexible. Entonces hay una postura muy radical de que no, yo nunca voy a hacer eso, yo no. Y otra postura es, nada, pasa nada, hombre, ¿qué tiene? Pásame la siguiente, mira, total, Dios es amor, ¿no? Entonces hay las dos posturas sumamente opuestas y las dos se sacan la lengua, ¿no? Pero ¿sabes algo? Tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre ese tema? ¿Es pecado o no es pecado tomar? A ver, una encuesta. Sí, a ver, escribe ahora, en estos momentos. ¿Qué piensan los que están conectados? ¿Qué piensan los que están conectados? Y literalmente, cuando tú y yo vamos a la Biblia, nos deja muy claro el tema, súper claro. Por ejemplo, ahorita que acabamos de leer Proverbios capítulo 23, en este cierre de capítulo 23, ¿a quién te está describiendo? ¿A alguien que toma una copa de vino? ¿A alguien que toma una cerveza? ¿A alguien que toma... o a un borracho? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Te está describiendo a alguien que literalmente ya perdió. Ahora, voy a hablar primero en primera persona. A mí, en lo personal, nunca me gustó, aún sin Cristo, aún antes de yo entregarle mi vida a Cristo, antes de yo conocer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, cuando andaba yo en la fiesta, nunca me gustó el tomar. Eso no fue para mí. Ni cuando era adolescente, ni cuando era joven, ni cuando tenía pelo y era delgado. Nunca me gustó tomar. No fue para mí. Eso sí, mis cuates les gustaba tomar, les gustaba la cerveza, les gustaba esto, lo otro. Para mí no. Nunca me gustó. Eso sí, de joven siempre me gustaron las aguas de frutas. Y el azúcar. Y el azúcar. Y me gustaba y me gusta mucho el jugo de naranja. Entonces, cuando íbamos a alguna parranda o algún antro, ¿no? Que yo andaba en los antros, todos pedían sus bebidas, ¿no? Si pedían ron o pedían cerveza o pedían lo que sea, y yo, una naranjada, por favor, ¿no? Doble. O sea, todos se me quedan viendo así como, ¿este cuate qué? Y digo, pues es que nunca me gustó. No me gusta el sabor de ninguno, ni del tequila, ni de la cerveza, ni de nada de eso. No se hizo para mí. O sea, a mí en lo personal no me gusta. Sin embargo, he conocido, por ejemplo, pastores que les gusta la cerveza, ¿no? Y toman cerveza. Esto es algo importante que debemos de aclarar. ¿Qué es lo que la Biblia enseña respecto a esto? Porque, como les digo, hay la postura muy radical de un lado y hay la postura muy radical del otro, pero la Biblia enseña algo sumamente claro. Y vamos a leer algunos pasajes. Ciertamente la Biblia enseña en algunos pasajes, por ejemplo, Levítico capítulo 10. Acompáñenme a Levítico capítulo 10, del versículo 8 al versículo 11. Acompáñenme a Levítico capítulo 10, versículo 8 al versículo 11. Hay muchos versículos que no vamos a leer todos esos versículos el día de hoy. Solo vamos a leer algunos versículos para ir agarrando el panorama mucho más claro sobre el tema. ¿Es pecado o no es pecado tomar? La Biblia enseña que no debes de tomar, o la Biblia enseña que sí puedes tomar, o la Biblia enseña que... Vamos a ver el día de hoy. Ya estamos en Levítico, ya sacaste tu Biblia, tu cuaderno, tu pluma, tu marcatextos, tu cafecito, por supuesto. Ahora sí, vamos a Levítico capítulo 10, versículo 8, del versículo 8 al versículo 11. ¿Me lo puedes leer, amor? Ajá. Entonces Jehová habló a Aarón y le dijo: ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano,
y entre lo inmundo y lo impío, y lo limpio, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dado por medio de Moisés. Ahora, debemos de entender, porque a veces este versículo me lo han citado, y me han dicho, no, es que ¿sabes qué? Dice? Dios dice que está prohibido tomar vino y tomar sidra, etcétera, ¿no? Es decir, no solo se cierra al vino, el vino es el fruto de la uva. Entonces, aquí tenemos que entender el contexto. Número uno, ¿a quién se lo está diciendo Dios? A Aarón. ¿Qué responsabilidad Dios le dio a Aarón? El sacerdocio. Dios le dio a Aarón y a su descendencia el sacerdocio. Por lo tanto, le dice, y aparte le dicen, no vas a tomar ni vino ni sidra. ¿Cuándo? Cuando entres en el tabernáculo de reunión, o sea, en ese momento, para que no mueras. Cuando entres en el templo, no vas a estar bebiendo eso. Es decir, Dios se lo dice a alguien que es un sacerdote y a su descendencia, y también se lo dice específicamente en un lugar. No vas a tomar en este lugar. Entonces, es fuera de contexto cuando alguien cita estos pasajes para decir Dios prohíbe que alguien tome, ¿no? Y también te dice el por qué o el para qué, ¿no? Ajá, para que no mueras. Dice, no, uno es para que no mueras, y después dice, dice el versículo 10, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedes hacer esto o por qué no debes de hacer eso? Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, o sea, realmente y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Es decir, porque tienes una responsabilidad y porque para que nada te nuble, pero nada esté dentro de tu mente o cambie tus sentidos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque tienes que discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. O sea, hay una responsabilidad, ¿no? Cuando va a entrar al tabernáculo. ¿Y qué hace el alcohol? Te empieza a nublar, ¿no? Y esto, algo que Dios le dijo, es muy real. O sea, obvio, todo lo que Dios dice es real. Pero a lo que me refiero es que tú y yo lo sabemos. Cuando alguien está alcoholizado, no discierne entre lo bueno y lo malo. Se empieza a confundir. Y actúa de una manera que es completamente incorrecta. Ya está diferente, ¿no? Sus sentidos se ven como modificados. Exacto. Ahora, hay otros, por ejemplo, que se escudan en Números capítulo 6, que dice, Números capítulo 6, ¿sabes qué? Dios le prohíbe a alguien que quiere servir a Dios tomar vino. Y Dios dice, ¿sabes qué? Que si yo quiero servir a Dios, yo no puedo tomar vino. Está prohibido por Dios. Eso también lo he escuchado. Y se apoyan, por ejemplo, en número 6. Y en número 6 habla, vamos a Números, capítulo 6, por favor. Números, capítulo 6, desde el versículo 1. Números, capítulo 6, desde el versículo 1. Saca tu Biblia, por favor, y acompáñame. Y vamos a leer este pasaje. Ahora, este pasaje nos va a traer mucha claridad a qué se refiere del voto nazareo. Es un hombre que se consagra para Dios y Dios le prohíbe que tome vino. Ok, pero vamos a ver, no solo es el vino. Vamos a leer y vamos a ver qué es lo que Dios dice. Porque algo muy curioso, que un corazón fariseín hace énfasis en algunos puntos, pero descuidas todos los demás. Haces énfasis en los cuales estás dispuesto a decir sí, pero descuidas muchas veces los más importantes. Ese es un corazón fariseo, que es lo mismo que Jesucristo dijo. Ustedes hacen mucho énfasis en esto y esto y esto, pero descuidan lo más importante. Eso es el punto aquí. Que hay personas que me han dicho, no, yo voy a guardarme, yo sirvo a Dios y yo voy a guardarme, yo no voy a tomar vino, yo esto, y digo, ok, nadie te obliga a tomar vino. Por supuesto, si alguien dice no quiero tomar vino, bro, yo no tomo, y no por, ¿cómo se llama? No por un voto especial, sino porque nunca me gustó. No me gustó ni el tequila, ni el vodka, ni la cerveza, ni el ron, ni nada de eso. No, nunca me gustó. Está bien, todos somos libres de decidir, ¿sabes qué? No voy a tomar. Y eso es algo buenísimo, es algo bueno. Ahora, pero nada más no saquemos de contexto las escrituras para apoyar algunos puntos de vista. Y lo peor del caso es que este corazón fariseín
es el que hace estos énfasis en esto y voltea a ver a los demás y señala. Y cuando señala, pues literalmente uno se siente, yo estoy mejor que él, yo soy mejor que él, yo soy más santo que él, yo soy más puro, y es lo que los mismos fariseos hacían precisamente. Vamos a leer Números capítulo 6, por favor, desde el versículo 1. ¿Puedes leerlo, amor? Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. O sea, no solo el consagrarse a Dios y en este voto nazareno, no solo es, pues, yo no voy a beber ni tequila, ni cerveza, ni esto, ni vino, ni nada, porque me quiero consagrar a Dios conforme a las escrituras. Dices, pues entonces cumple todo lo demás también, hijo. No nada más esto. ¿Sabes qué? No vas a comer uvas frescas, ni secas, ni pasitas. O sea, ni pasas. Ni pasitas, ¿no? Y no solo queda ahí. Sigue, por favor. En todo el tiempo de tu nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. En todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja por su cabeza, hasta que se cumplan los días de su consagración a Jehová. Será santo y se dejará crecer el cabello. Durante todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, pues la consagración de su Dios lleva sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato estará consagrado a Jehová. Ahora, esto estamos hablando antes de Cristo. Esto es un punto muy importante que tenemos que entender. Ahora, este voto nazareo era precisamente eso. No solo era no tomar vino, no vas a comer nada que tenga que ver con la uva. Ahora, también dice, no va a pasar navaja sobre tu cabeza. Te vas a dejar crecer la mata, el cabello. Vas a dejar, y también la barba. No pasará navaja sobre tu cabeza. Y vas a dejarte crecer la barba y vas a dejarte crecer el cabello como un voto de consagración a Dios. Por eso, si tú ves algunos judíos ortodoxos, los ves con el cabello largo, ves ancianitos con el cabello largo y las barbas largas, se hacen trencitas y todo, precisamente porque es un voto de ellos hacia Dios en base a esto. Ahora, este voto nazareo lo podemos ver en la historia de Sansón. Este fue el voto que precisamente hizo Sansón con Dios, que Dios le dijo a su mamá, le dijo, ¿sabes qué? A tu hijo que te voy a dar va a ser el voto nazareo, no pasará navaja sobre su cabeza, dejarás crecer. Ahora, ¿la fuerza de Sansón estaba en el pelo? No es de que le cortaron el pelo por Dalila y ya se le fue la fuerza. No, lo que pasa es que el pelo, el dejarse crecer el pelo, era ese voto con Dios. Y dice, para dedicarse al Señor. Era yo me estoy consagrando para Dios, me estoy dedicando para Dios. Es una consagración a Dios, es un pacto, ¿no?, que uno hace con Dios. ¿Y qué pasó con Sansón? Pues andaba bien desviado. Sí, andaba súper perdido. Porque andaba con una filistea, luego andaba con otra y andaba en el Noa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Sansón? Cuando le cortan el pelo, se está rompiendo precisamente ese pacto, ese voto que él había hecho con Dios. Y lo vendió ese pacto por el amor de una mujer. Por la insistencia. Y la manipulación. ¿Y qué pasó? Acabó ciego, le quitaron los ojos y acabó humillado. Ahora, volviendo al punto del vino, es pecado. Vamos a seguir leyendo. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 6, cuando hablamos de que es pecado beber vino, es pecado beber cerveza o tequila, ¿es pecado eso o no? Vamos a ver lo que la Biblia dice respecto al tomar. Y lo deja súper claro. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 habla de los pecados que van a ser los que van a llevar al infierno a la gente.
y hace una lista de pecados en las cuales dice, los que cometen estos pecados no heredarán el reino de Dios, y lo deja súper claro. ¿Puedes leerlo, amor? Primera de Corintios 6, del 9 al 12. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo enseña aquí? ¿Es pecado? ¿Sabes qué es pecado? La borrachera. El denigrar la imagen de Dios en nosotros. ¿Es pecado tomar? Vamos a ver al final de esto. Pero aquí estamos viendo de que la Biblia enseña de la borrachera. La borrachera sí es pecado. La borrachera sí es pecado. Y habla de un pecado fuerte. Porque si tú te fijas toda la lista de pecados, dices, caray, están fuertes. Pues sí, pero dentro de esos pecados, la borrachera es un pecado que te lleva al infierno. Lo repito, la borrachera es un pecado que te lleva al infierno. Pero habla de la borrachera. De la borrachera. Y dice el versículo 12, la conclusión. ¿Puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo, pero no me conviene. No me conviene. ¿Por qué? Porque yo no me voy a dejar dominar por nada. Porque si yo me dejo dominar por cualquier adicción o por cualquier placer de los que están apartados de Dios, como la lista que acaba de poner, como los avaros, los adúlteros, los afeminados, los ladrones, los idólatras, los homosexuales, los estafadores, y los borrachos no heredarán el reino de Dios. Dios lo deja súper claro en su preciosa palabra. Pero dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a dejar dominar por mi carne. Mi carne me dice eso. Mi carne me guía y me hace esclavo. Pero Cristo Jesús vino a traer libertad, a romper con esa esclavitud de mi carne. Pero regresando al tema del vino, aquí lo que hace claramente la separación es que habla específicamente de la borrachera. Ahora, si vamos a Juan capítulo 2, este pasaje maravilloso que es el inicio de los milagros de Jesucristo. ¿Cuál fue el inicio de todos los milagros de Jesucristo? ¿Se acuerdan? Las bodas de Caná, donde nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Convierte el agua en vino. Vamos a ver este pasaje. Acompáñame a Juan capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11, por favor. ¿Lo puedes leer, amor? Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros, y Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete, y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este pasaje es maravilloso, porque trae mucha luz a todo. Número 1, yo sé que hay una corriente que dice, no era fermentado el vino, era puro jugo de uva. Eso es falso. Si tú empiezas a checar historia, los historiadores y todo, del vino que había en esa época, era un vino fermentado. O sea, no hay vuelta de hoja.
ahí lo que Jesucristo hizo fue literalmente multiplicar el vino, hacer las tinajas de agua, las convirtió en vino fermentado. Pero, ojo, para aquellos que dicen, ya ves, te dije que es una bendición el vino. Pues no, mijito, déjame decirte algo. Lo que Jesucristo no hizo fue fomentar una borrachera, nunca. Número uno, porque Él, aquí dice su palabra, que fue el principio de las señales que hizo Jesús en Cana de Galilea. Y manifestó su gloria. Entonces, si Cristo iba a manifestar su gloria y era el principio de los milagros que iba a empezar a hacer, claro, no iba a fomentar una borrachera jamás. ¿Era vino fermentado? Sí, pero era un vino joven, era un vino fresco, era un vino no como los que hay actualmente. Era un vino fermentado, pero no al grado de los vinos que hay en la actualidad. Ese vino le llamaban vino Zapa, y era un vino de uva fresca. Era un vino que pues el día de hoy no sé si exista, pero era un vino fresco, como lo llaman los historiadores, los rabinos también. Y ese vino Zapa, ese vino de uva fresca, sí era fermentado, pero no al grado de la fermentación que el día de hoy los vinos contienen. Por lo tanto, número uno, Jesucristo nunca promovió una borrachera. 2, sí era vino fermentado. Era vino, no les dio jugo de uva, sí era vino. Y era el principio de sus milagros. Y, como dice aquí, era para manifestar su gloria. Por lo tanto, cuando empiezas a ver todo este panorama, te deja claro algo. ¿Tomar vino es pecado? No. ¿Emborracharse es pecado? Sí. Tan tan. Vemos otro pasaje, por ejemplo, en Mateo capítulo 26. Cuando nuestro Señor Jesucristo está ¿cómo se llama? Celebrando Pesaj, está celebrando la Pascua, que ya la próxima semana vamos a empezar con estos mensajes padrísimos sobre la Pascua. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo está celebrando la Pascua y parte el pan y comparte la copa, esa copa es vino. Y es vino fresco, es este vino que le estoy hablando. No es un vino, ¿cómo se llama? Demasiado fermentado, pero tampoco es jugo de uva. Sí es vino. Lo que le podríamos llamar es un vino kosher, ¿no? Era un vino, era vino. Y lo que Jesús cuando está celebrando Pesaj, está celebrando la Pascua con sus discípulos, lo que popularmente le llaman la última cena, es precisamente eso. Es vino lo que Jesucristo toma y es vino lo que Jesucristo les da a tomar a todos. Mateo capítulo 26, acompáñame por favor a Mateo capítulo 26, del versículo 26 al versículo 29. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo con nosotros en las bodas del Cordero, en el reino de nuestro precioso Padre? Vamos a beber de ese vino único que tú y yo nunca hemos tomado, pero el mismo Jesucristo nos dará. Y por eso dices: es que ya no voy a volver, ya voy a partir. Desde ahora no beberé. Dice, pero hasta, ¿dónde dice? El 29. El 29, que de ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a beber de ese vino junto con nuestro Señor Jesucristo, celebrando esas bodas. Ahora, si tú lees algunos pasajes en Cantares,
lees algunos pasajes en la Biblia, que hay un chorro, les digo, no alcanzaríamos ahorita el tiempo para ver todos los pasajes que hablan del vino. No es pecado tomar vino, no es pecado. Inclusive el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tenemos que entender también el contexto histórico. Número uno, en aquella época el agua no era tan pura como el día de hoy la podríamos conocer. O sea, no había los ¿cómo se llaman? Los elementos de purificación del agua, etcétera. Y también pues era muy común que se llegaban a enfermar, porque el agua no estaba tan purificada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el vino, por lo que hemos escuchado, también puede ayudar a los problemas estomacales. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por cuestión de tu estómago. Y tus frecuentes enfermedades. Ajá, y tus frecuentes enfermedades. Y ya no tomas agua. No bebas agua. No bebas agua, hijo. Esa agua está bien chafa, ¿no? Entonces, literalmente lo que está pasando aquí es, tenemos que entender este mensaje. Que la Biblia nos enseña. ¿Es pecado beber vino? No, no es pecado. No, entonces hay que beber hasta tampoco. El beber vino no tiene nada de malo, siempre y cuando no seas esclavo del vino. Y también, como vamos a ver estos últimos dos pasajes, siempre y cuando no seas tropiezo para alguien. Si alguien bebe vino, no tiene nada de malo, no es pecado. Si a alguien le gusta beber, no tiene nada de malo, mientras no sea una borrachera. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Dónde ya es una borrachera? ¿Dónde ya es pecado? Número uno, cuando lo necesitas. Cuando sientes que lo necesitas, ya está mal. Hay un problema ahí, porque Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser libres, no a ser esclavos de nada. Yo, por ejemplo, a mí el café, yo sí soy adicto al café. Pero si no tomo café no me muero. Lo extraño, sí, mucho. Y me encanta, ¿no? Pero si no tomo café, pues lo único que pasa es que me ando durmiendo en todos lados. Pero no me muero. Dios me ha llamado a ser libre, no esclavo de nada. Dios nos ha llamado a ser libres, no esclavos de nada. Podríamos hablar de cualquier cosa, ¿no? Alguna droga, el alcohol, el cigarro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Dios no nos ha llamado a esclavitud, nos ha llamado a libertad, nos ha llamado Cristo. Y Dios nos ha dado ese espíritu no de esclavitud, sino un espíritu de libertad. Entonces tenemos que entender ese principio. ¿Es pecado tomar? No, la Biblia no enseña que es pecado tomar. La Biblia enseña que es pecado la borrachera. Sí prohíbe que se tome, por ejemplo, Aarón, como ya le pusimos el ejemplo, como el voto nazareo, pero no solo es tomar, sino también la navaja. Entonces tienes que dejarte crecer la mata, y luego también tienes que dejar de comer uvas y pasitas, y también varias cosas. O sea, no solo es, yo no voy a tomar y me consagro para Dios. Nel, si quieres en verdad consagrarte, pues empieza literalmente por amar a tu esposa, ¿no? Como Dios manda. Empieza a cuidar y a guiar a tus hijos como Dios manda. Empieza a honrar a Dios en tu hogar, a no mentir, a ser íntegro en tus finanzas delante de Dios. O sea, eso es consagrarte a Dios, ¿no? Porque lo más fácil son las cosas externas. Hay quienes quieren guardar mucho sus cosas externas. Yo pura comida kosher, yo no tomo vino, yo no, y hago rituales y todo. Está bien chido, pero ¿cómo está tu matrimonio? Está bien chido, pero ¿cómo está tu relación con tus hijos? ¿O cómo andan tus hijos? ¿Están caminando en Cristo? ¿O no? ¿Cómo anda tu hogar? Entonces, si nos vamos a poner en ese punto así de ortodoxos, vamos a analizar otras cosas, ¿no? Vamos a analizar tus finanzas, cómo andan delante de Dios. ¿Honras a Dios con tus finanzas? ¿O te importan más tus propios proyectos personales? Entonces, siendo muy neta, yo he escuchado ambas posturas.
He tenido pláticas con diferentes posturas. Dios aborrece la borrachera, porque la borrachera distorsiona la imagen de la creación de Dios en nosotros, porque la borrachera esclaviza al hombre y es una vergüenza. Pero llegar al otro extremo, de decir, es pecado, y no es pecado tomar. Si alguien toma, ¿sabes qué? Mientras no sea esclavo, mientras no se ponga ni siquiera happy, así de, ¿sabes qué? No está bien. Ya cuando alguien está happy, como le llaman, está mal. Ya desde ahí está mal. Debemos de cuidar la imagen de Cristo en nosotros. ¿Es pecado tomar? No, no es pecado tomar. Es pecado la borrachera. Pero también hay algo que la Biblia enseña: que no seamos de tropiezo para nuestros hermanos. Que si a mi hermano le es tropiezo, me abstengo por amor a mi hermano, porque al final de cuentas el cumplimiento de la ley es el amor. Y si alguien es débil, entonces yo me tengo que abstener por amor a mi hermano. Si a alguien le ofende que me eche mi taco de carnitas, pues brother, abstente de tu taco de carnitas para no ofender o hacer caer a tu hermano por causa de su conciencia. Si a alguien le ofende que yo llegue a tomar una copa de vino, me abstengo para no ser tropiezo para mi hermano. Pero si yo tomo en mi casa con mi esposa una cena y estoy cenando y tomamos una copa de vino entre ella y yo y todo en familia y estamos cenando, no es pecado, no estoy pecando. Debemos de también tener súper claro lo que Dios enseña en su palabra. Tenemos que tener súper claro lo que el Señor enseña. Amar a nuestro prójimo, abstenernos de hacerlos caer, pero también no caer en decir, es pecado tomar vino. Ni tampoco decir, no, Jesucristo multiplicó el vino. No, pues tampoco, bro. La Biblia nos enseña claramente cuál es el mensaje respecto a el tomar. La borrachera, sea como sea, con vino, con cerveza, con ron o con toda la variedad que haya, tequila, ¿no? ¿Sabes qué? La borrachera es pecado, tan. La Biblia lo enseña por todos lados. Proverbios 23, que es el que estamos estudiando, hace énfasis en la borrachera. Te sientes como en el mástil de un barco, tus ojos rojos, acaban los pleitos, hay heridas, hay dolor, dices palabras que ofenden. O sea, describe claramente la borrachera. Entonces tenemos que entender eso y pues ya nos colgamos el día de hoy. Así que vamos a dejarle hasta aquí. Si alguien todavía tiene alguna duda, número 1, pregúntele al Señor. Y número 2, pregúntele a las Escrituras. Y estamos para servirles nosotros, tanto mi esposa como su servilleta, estamos para servirles. Así es que, queridos amigos, dice, pecado solo a los que son mala copa. Es broma, dice. Liz, qué gusto, mi querida Liz, hace rato que no te veíamos conectada. Qué gusto que estás conectada. El pecado no es tomar, sino el exceso. Como lo vemos hoy. Todo es lícito, mas no todo me conviene. Si lo que buscamos es agradar a Dios, es vivir bajo sus estatutos. Exacto, mi querida Liz. Estrellita de baba. Muy bien. Mariela, un poco de lavadero le ayuda toda la masa, dice Mariela García. Alberto Mendoza, buenas noches, bendiciones. Mejor cafecito. Eso sí, hijo. Eso es sana doctrina. El cafecito es la onda. Entonces, ahora es importante esto. Si alguien tiene debilidad por el alcohol, por amor al hermano, abstente. No hagas caer al débil. No hagas caer al débil. La Biblia nos enseña precisamente eso.
Habla en 1 Corintios capítulo 8, capítulo 10, nos habla precisamente del débil en la fe, no hacerlo caer, por amor a él, cuidarnos. Y eso es lo que las Escrituras enseñan. Y eso es lo que la Biblia enseña. Vemos que nuestro Señor Jesucristo multiplicó el vino al convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Vemos que nuestro Señor Jesucristo en Pesaj, en la Pascua, tomó vino junto con sus discípulos. También él dijo que volvería a tomar el vino hasta que estuviéramos en las bodas del Cordero, literalmente, ¿no? Allá en el reino de su Padre. Es decir, el tomar el vino no es pecado. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: toma un poco de vino por cuestión de tus problemas estomacales. Entonces, no es pecado tomar vino. Pero la Biblia habla súper claro respecto a que sí es pecado la borrachera. Que sí es pecado cuando alguien ya empieza a distorsionar la imagen de la cual Dios nos formó a cada uno de nosotros. Y esto es algo súper claro. La Biblia lo enseña sin dudar. Súper claro. Lo que sí es que, como les digo, si tú estudias 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 10, habla precisamente de que no hagamos caer al débil en la fe. Habla tanto de la comida como de la bebida también. ¿Sabes qué? Por amor al hermano no lo hagamos caer. Y eso es lo que las Escrituras enseñan. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Amor, ¿quieres concluir con algo? Porque yo ya hablé. No, realmente es esto. Leía un comentario, ¿no? Que al final decía de todo esto de Proverbios, decía: el amor de Cristo domina el amor al pecado. Entonces, cuando tenemos esto, bueno, cuando hay estos problemas, para quien lo tenga, ¿no? Que pueda tener este problema o esta adicción, saber que cualquier pecado, el amor de Cristo va a dominar sobre él, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser libres de esto? Acercarnos cada vez más al Señor, pedirle que Él nos llene, que Él no sea nuestra suficiencia, que no tengamos como algo externo de qué depender para poder, a lo mejor, no sé, por lo que pueda hacer, ¿no? Que sean libres de esa adicción, ¿no? Entonces, pues solo eso realmente, reconocer que el Señor es bueno, que el Señor nos ama y que todo lo que pone en su Escritura es para lo que dijimos en el inicio, ¿no? Es brújula para nuestra vida, dirección, y siempre que nosotros nos pongamos bajo su cobertura, pues entonces vamos a estar tranquilos, ¿no? Y seguros en el camino que el Señor tiene para nosotros. Así es. Pues chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo de oso. Sigan disfrutando de su tiempo con Dios. Que mañana les sea leve la mañanita, ¿no? Estas desmañanadas con el nuevo horario. Les recordamos que el día jueves continuamos con el estudio de Génesis. Y también el domingo el servicio va a ser a las 11 de la mañana. La próxima semana vamos a tener una semana especial de Pascua. La próxima semana ya les estaremos informando que va a ser una semana especial de Pascua. Todos los días va a haber un estudio bíblico. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Va a haber estudio bíblico para estar recordando y analizando y viendo esta fotografía y esta historia narrada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y en su sacrificio y en su resurrección, poder y autoridad sobre la muerte y sobre el pecado, su victoria, de la cual nos hace partícipes a nosotros como sus siervos, como sus hijos. Y así es que a partir de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo va a haber estudio bíblico, ya no de Proverbios y Génesis, y va a ser todo enfocado a la Pascua. Les quiero decir algo muy neta, para todos los que están ahorita, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. La siguiente semana es la más importante de todo el año, más que Navidad. Navidad tiene muy buen marketing, Navidad tiene mucho presupuesto, pero la semana más importante de todo el año es para un creyente y para toda la humanidad, es la Pascua, la Semana Santa, como le llamamos. ¿Y sabes por qué? Porque es la semana donde recordamos que nuestras almas fueron compradas a precio de sangre, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir
y que hemos sido comprados para tener vida eterna y vida en abundancia en el Hijo de Dios. Así es que no hay una semana más importante en todo el año que la próxima semana, en la cual vamos a estar estudiando toda la semana sobre esta importancia de esta Semana Santa, de esta semana de Pascua, de Pesaj, donde el Cordero fue sacrificado por todos nosotros, pero que venció a la muerte, venció al pecado, resucitó al tercer día con poder y autoridad y está sentado a la diestra de Dios y vendrá de nuevo con poder y con gloria para rescatarnos y llevarnos a su preciosa presencia. Así es que no te pierdas la próxima semana y comparte estos mensajes. Comparte los mensajes y la próxima semana nos vemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes y el sábado y el domingo, donde vamos a estar compartiendo estos mensajes de la semana más importante de todo el año. Que Dios los bendiga, querida familia, les mandamos un fuerte abrazo, que descansen y primero Dios nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Buenas noches.